Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les acompañamos Sonia Moset e Isabel Jordán. En nuestra cultura y en nuestras tradiciones están muy presentes dos fiestas cristianas que celebramos muy unidas. Se trata de Todos los Santos y de los Difuntos. Son dos solemnidades riquísimas de contenido teológico y espiritual. La solemnidad de Todos los Santos da el tono de entrada a todas las demás fiestas de la Iglesia. Desde el siglo V se hace memoria de los santos en las plegarias eucarísticas. De las iglesias de Oriente pasó esta fiesta a Roma. Y el 13 de marzo del 610, el Papa Bonifacio IV transformó en iglesia el Panteón romano dedicándolo a María y a los mártires y haciendo de este día la fiesta de Todos los Santos. Más tarde, en el año 835, el Papa Gregorio IV trasladó esta fiesta al día 1 de noviembre. La fiesta de Todos los Santos pone de relieve la vocación universal de los cristianos a la santidad. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Nigeria. Mujeres que escaparon de Boko Haram explican su calvario en manos de los islamistas. Pakistán. Piden al gobierno involucrarse en el caso de Asia Bibi. Chile. Cuento de niños preparado por el lobby gay es patrocinado por el Ministerio de Educación. Argentina. Los obispos piden colaboración para encontrar a los niños desaparecidos durante el régimen militar. Italia. Portavoz de la Asociación Internacional de Exorcistas alerta sobre las consecuencias del ocultismo, satanismo y esoterismo. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Museo Reina Sofía promueve la blasfemia y la aniquilación de la Iglesia Católica. La diócesis de Menorca exhorta a objetar contra la dispensación de la píldora del día después. Se inaugura Artistas del siglo XXI con madrina, para madres en dificultad. Monseñor Menéndez, asustado ante la cifra de niños en la calle que hay en España. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. Sixtina, nueva iluminación para la Capilla del Mundo. Papa Francisco califica a Benedicto XVI como un gran papa. Signis, reconocida oficialmente como Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Terminaremos con la audiencia general. Trabajos forzosos, conversiones al Islam, matrimonios con milicianos o violaciones. Son algunos de los abusos más frecuentes que las mujeres y chicas secuestradas por Boko Haram sufren mientras están en cautividad. Human Rights Watch recoge en su último informe los testimonios de medio centenar de víctimas que lograron escapar de los campamentos que el grupo islamista tiene repartidos en varias áreas remotas del noroeste de Nigeria. Lo cuenta Xavi Fernández de Castro en El Mundo. Muchas de las chicas entrevistadas por Human Rights Watch denuncian que cuando estaban retenidas no solo tenían que cocinar, limpiar y hacer otras tareas del hogar, sino que algunas también participaban en los ataques. Me dijeron que tenía que cargar con las balas y permanecer tumbadas en el suelo mientras ellos luchaban, comenta una de las chicas. Otra relata cómo la obligaron a tender una emboscada. Tenía que acercarme a un grupo de 5 hombres en una aldea cercana y luego llevarlos a donde los milicianos estaban escondidos. Estaba aterrada por lo que había visto y les dije que necesitaba su ayuda. Poco después los jóvenes estaban atados de pies y manos y uno a uno fueron degollados sin piedad. También es habitual que las mujeres y chicas en cautividad sean utilizadas como mulas de carga para transportar el botín que los milicianos saquean durante sus ataques. Una de las chicas explica cómo tuvo que andar durante horas con un fardo en la cabeza. No dejaban de añadir más y más cosas y al final creí que me iba a desmayar, confiesa. Me sentí aliviada cuando trajeron a otras 2 chicas que acababan de secuestrar y cogieron algunas de las cosas que yo llevaba. Muchas de las jóvenes que regresan a casa están traumatizadas por lo que han visto durante su secuestro, pero pocas o casi ninguna recibe tratamiento psicológico. Human Rights Watch denuncia que el gobierno nigeriano se ha desentendido de estas chicas y que solo algunas de las estudiantes de Chibok que lograron escapar han recibido atención profesional que las ayude a reinsertarse en la sociedad. Los ministerios federales y provinciales deben asumir la responsabilidad de vigilar, proteger y defender los casos contra las personas acusadas de blasfemia, incluido el de Asia Bibi. Así lo asegura y afirma en una nota enviada a la agencia Fides Peter Jacob, activista católico y exsecretario de la Comisión de Justicia y Paz de los Obispos pakistaníes. Jacob recuerda el caso de Rin Shamashi, en el que la intervención gubernamental fue positiva. Los gobiernos del país, explica, son responsables de permitir el abuso de la ley sobre la blasfemia, que da lugar a un clima de inseguridad generalizada, haciendo caso omiso de las posibles soluciones o remedios al problema,
Por lo tanto, ahora no pueden ignorarlo. El Estado, señala Jacob, tiene la responsabilidad de proteger a los acusados, que muy a menudo son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero también a los abogados y jueces, porque ellos muchas veces han pagado con la vida el compromiso de defender o absolver a los acusados de blasfemia. Jacob recuerda algunos de los casos, como el de Rin Shamashi, en los cuales el gobierno ha compartido una parte de responsabilidad y que se han gestionado bien, casos en los que al final la verdad ha salido a la luz. Rin Shamashi, por ejemplo, fue absuelta en 2013 después de que se desenmascarase una conspiración contra ella. Por lo tanto, según Jacob, la sociedad civil debe pedir una mayor participación del gobierno en defensa de los casos de blasfemia, y esto también debe ocurrir en el caso de Asia Bibi, en la que el Tribunal Superior de Lahore ha confirmado en apelación la sentencia de muerte por blasfemia. La prensa chilena ha dado a conocer el lanzamiento de un cuento, entre comillas, que bajo el título Nicolás tiene dos papás, busca acostumbrar a los niños a partir de los 4 años con las conductas homosexuales. El cuento, cuya redacción estuvo a cargo del lobby gay, es patrocinado por el Ministerio de Educación a través de la Junji y de la DIVAM y cuenta con la financiación de la Unión Europea y del Gobierno de Holanda. De acuerdo a la información proporcionada, será integrado en 500 jardines infantiles en las próximas semanas. Esta medida se anuncia en el preciso momento en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma educacional, lo que muestra qué tipo de calidad de educación impondrá el ministerio respectivo a todos los establecimientos del país, sin distinción de edades ni de orientación religiosa. Tampoco consta que el Ministerio haya consultado previamente a los padres de los niños de esos colegios si quieren que sus hijos reciban tal material. De este modo, la difusión del cuento de propaganda homosexual constituye una flagrante y ostentosa violación del derecho de los padres a educar a sus hijos. No existe precedente en toda Iberoamérica de un gobierno que patrocine para niños de 4 años una publicación que puede suponer una masacre de la inocencia de los menores chilenos y que cuente con la financiación de gobiernos extranjeros, a los cuales parece no bastarles con la promoción de la homosexualidad a sus propios pueblos, sino que pretenden imponerla a Chile. A este propósito, desde Acción Familia creen necesario recordar la condenación de Jesús a quienes escandalicen a los niños. Y quien escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que le colgasen alrededor del cuello una muela de tahona y le sumergiesen en alta mar. Mateo 18:6. Por primera vez en la historia argentina, los obispos han pedido públicamente noticias sobre los niños desaparecidos durante la última dictadura. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, ha grabado un spot junto con algunas abuelas de Plaza de Mayo, en el que piden en nombre de todos los obispos que cuantos tienen información al respecto la aporten a las autoridades. El spot se estará emitiendo durante un mes en todas las cadenas de televisión y de radio. Todavía hay alrededor de 400 familias que buscan a sus nietos regalados o desaparecidos durante el periodo del terrorismo de Estado. Este spot, que lleva por título La fe mueve hacia la verdad, retoma una declaración de los obispos argentinos de noviembre de 2012. Nos sentimos comprometidos a fin de seguir buscando la verdad en la certeza de que ella nos hará libres. Exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes. Recientemente, el presidente de la Comisión de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, Entre Ríos, ha escrito una carta en la que ha realizado una petición similar con un tono fuerte de denuncia para aclarar los casos de los niños nacidos en una situación de falta de libertad. Se ha creado una red de silenciosa complicidad que amordaza la verdad, afirma en la carta Monseñor Lozano, reiterando la obligación moral de aquellos que tienen información de proporcionar los datos. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a la Asociación Internacional de Exorcistas, que se ha reunido recientemente en Roma. La misiva del Santo Padre ha sido dirigida al presidente de la asociación, Padre Francesco Bamonte, con ocasión del 12º Convenio Mundial que ha reunido a 300 exorcistas. El portavoz de la asociación, el psiquiatra Walter Caccioli, advierte que el individualismo, la superficialidad, la secularización contribuyen a que se incremente la actividad de Satanás.
El Papa Francisco en su mensaje animó a manifestar en este especial ministerio del exorcismo, ejercitado en comunión con los propios obispos, para que se manifieste el amor y la acogida en la Iglesia de quienes sufren debido a la obra del maligno, el demonio. El portavoz oficial de la asociación, el psiquiatra Walter Caccioli, entrevistado por Radio Vaticano, ha alertado sobre las consecuencias del ocultismo, satanismo y el esoterismo. Estas prácticas abren el camino de la actividad demoníaca. El número de las personas que han hecho estas prácticas sufren graves daños sociales, psicológicos, espirituales y morales. El psiquiatra admite que la Asociación de Exorcistas ha constatado un aumento preocupante de la actividad del demonio, llamada extraordinaria, que se manifiesta en obsesiones, vejaciones y posesiones demoníacas. Los riesgos de la actividad del demonio, según Caccioli, aumentan debido al momento histórico. El individualismo, la superficialidad y la secularización parecen dominar nuestra sociedad. Es en estos síntomas donde el experto considera que se encierra una lucha entre el bien y el mal, la lucha contra el maligno que se está convirtiendo en una emergencia. La fuerza del mal, la oposición al bien de Dios, aumenta debido a la debilidad de la fe, a la falta de normas, a la falta de valores y al relativismo cultural, señaló. Esta cultura del mal se difunde a través de libros, programas de televisión, películas que esconden mensajes sensacionalistas pensado para llegar a las nuevas generaciones para llevarlos a la práctica del ocultismo, el satanismo y muchas veces a practicarlo directamente. Por último, el portavoz de la Asociación Internacional de Exorcistas anota que el diablo no solo nos separa de Dios, sino que también separa a las personas, las familias, separa además de la realidad, porque lamentablemente a veces existen situaciones de alienación mental que siguen a las actividades secundarias del demonio, llamadas extraordinarias. El Papa es argentino y el aborto clandestino. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Los gritos los reproducen el colectivo de mujeres públicas en la exposición Un saber realmente útil, en el Museo Reina Sofía. Mujeres públicas como Magdalena Pagano, Lorena Bossi y Fernanda Carrizo, un grupo creado en 2003 en Buenos Aires, tal y como informa El Confidencial. Además, en el catálogo de la muestra, las artistas arremeten contra las tesis antiabortistas y publican un Padre Nuestro blasfemo. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógena opresión. Venga a nosotros el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Amén. Al rezo blasfemo lo acompaña un logo de una iglesia ardiendo en llamas, con el lema «La única iglesia que ilumina es la que arde», un invento de Kropotkin, 1842-1921, que gustaba repetir a Durruti, 1896-1936, el líder del movimiento de colectividades de Aragón durante la Guerra Civil Española. En sala, el logo está estampado en una caja de cerillas con dibujo y lema en las caras y un irónico «Contribuya». La pieza en vitrina se titula Cajita de fósforos y es el momento más impactante del recorrido de la muestra, que, como escribe el director del museo, traza conexiones inesperadas capaces de crear comunidades invisibles y nuevas experiencias de lo común y compartido. El director del museo está feliz. Manuel Borja Villel asegura que el Museo Reina Sofía se convierte así en laboratorio de ensayo de nuevas pedagogías. Para el director del museo, estas exposiciones muestran al museo como institución viva, que se posiciona como un importante catalizador del pensamiento y del debate público. Como explican las 4 comisarias de la exhibición, mujeres públicas se implican en temáticas relacionadas con la posición de la mujer en la sociedad. Uno de los conflictos en los que participa permanentemente es en la lucha política sobre la legislación del aborto en Latinoamérica. Sus acciones y protestas en el espacio público son contundentes y las más corrosivas de toda la exposición. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recogiendo la idea del director, asegura en el texto oficial del catálogo que un saber realmente útil convierte al museo en un laboratorio donde la educación, la pedagogía y el pensamiento se presentan como material privilegiado. La Asociación Española de Abogados Cristianos solicitó este miércoles al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el cese del director del Museo Nacional Reina Sofía, Manuel Borja Villel, por la apertura de esta exposición con claros tintes anticristianos y que incita a la violencia contra la Iglesia. El museo responde que siempre respetan el contenido de todas las obras. La Asociación Española de Abogados Cristianos recuerda que el centro ha contado este año con cerca de 33 millones de euros procedentes de los presupuestos generales del Estado.
La diócesis de Menorca ha expresado su preocupación por el auge que ha registrado en la isla el consumo de la píldora del día después, desde que se venden libremente en las farmacias. Por medio de un comunicado publicado en menorca.info y tomando como referencia la nota elaborada en su día por la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida sobre este medicamento, instó a todos los profesionales de la medicina y la farmacia a ejercer la objeción de conciencia y no dispensarlo, dada su condición de abortivo. Frente a los médicos que sostienen que se trata de un método anticonceptivo de emergencia inocuo para la mujer, la Iglesia argumenta que esta píldora es un preparado de hormonas que al llegar al torrente sanguíneo impide que el embrión eventualmente concebido se adhiera al útero. Si ha habido una concepción, explican, el embrión no logra implantarse, por lo que es expulsado. En un escrito que se publica íntegramente en la sección de opinión de menorca.info, el Obispado de Menorca recuerda que según la doctrina de la Iglesia, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida. Motivo por el que aseguran que la difusión, la prescripción y el uso de la píldora del día después es moralmente reprobable por tratarse de un aborto provocado. Las farmacias y los centros de salud de Menorca dispensaron el año pasado un total de 1.590 píldoras poscoitales, el doble que hace 5 años. Esta evolución lleva a los responsables de la Iglesia menorquina a dirigirse a los profesionales sanitarios para que desde su trabajo defiendan al más débil e indefenso, al tiempo que abogan por una verdadera educación afectiva y sexual que evite llegar a estas prácticas. Con un rotundo éxito se inauguró a principios de la semana una exposición de pintura con destacadas artistas del siglo XXI y con el propósito de arropar a otras muchas más jóvenes en dificultad que también tuvieron un lugar destacado en la exposición. El Ilustre Colegio de Ingenieros de Madrid, en calle Almagro 42, acogió esta causa solidaria. Entre los invitados destacaron representantes de la política, la cultura y las artes. Al finalizar el acto inaugural se dirigió a los presentes la artista Margarita Sanz de Andino, quien reunió a todas las artistas para esta causa solidaria, explicándoles que colaboraba con la Fundación desde hace tiempo y que se le ocurrió organizarla al comprobar que madres adolescentes se quedaban en la calle al no poder acogerlas la Fundación por falta de espacio. Por su parte, Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, agradeció a todas las artistas su generosidad. Explicó que la intención es repetir la exposición anualmente y con ello conseguir acabar las obras de una residencia para 20 madres en situación de dificultad y sus hijos, situada en Vallecas. Igualmente dirigió su agradecimiento y admiración hacia las jóvenes madres allí presentes, una de las cuales, Camila, también tuvo unas emotivas palabras de gratitud para todos los asistentes. Esta semana cumplía 19 años y su hija 5. Tras entrar en un piso de la Fundación con 14 años, pudo seguir adelante y formar una familia. La Fundación Madrina es una entidad de carácter benéfico asistencial de apoyo a la infancia, la mujer y su maternidad, que cuenta con una experiencia de más de 14 años. La entidad recibe anualmente más de 40.000 emails y acoge a más de 4.000 jóvenes y adolescentes embarazadas en situación de dificultad y vulnerabilidad social, víctimas de violencia, abuso o desigualdad social. Cada semana la Fundación Madrina reparte casi 2 toneladas de alimentos entre familias necesitadas y más de 1 tonelada de leche maternizada para bebés. Cada semana la Fundación ofrece formación, transporte y guardería a más de 100 madres adolescentes y jóvenes, brindándoles la oportunidad del graduado escolar en ESO y formándolas en el proyecto Diamante para que consigan un empleo o sean emprendedoras, tuteladas por ejecutivas de empresas. Desde hace un año, la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha una delegación que se centra en la infancia y juventud. Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo auxiliar de Oviedo, es su responsable. En una entrevista concedida a esta hora y publicada en la agencia SIC, el prelado asegura estar asustado ante la cifra de los niños en la calle que hay en España. En total, la cifra de menores sin hogar alcanza los 38.000. Esto significa que no tienen a sus padres ni una casa propia, sino que están o con familiares o en centros para menores. El prelado señala que es algo muy preocupante porque en el año 2001 solo había 1.500 niños en esta situación. En Asturias hay 310 menores acogidos en familias y 371 viviendo en centros y residencias. Muchos de ellos son católicos y desde este Departamento de Infancia y Juventud están intentando coordinarlos en toda España. Solo tiene un año de vida y ha nacido precisamente al observar este tremendo crecimiento de niños y jóvenes sin hogar en España. Monseñor Menéndez explica que la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal es un organismo creado para velar por todos aquellos cristianos que están en situación de movilidad, como los inmigrantes y emigrantes, prófugos, exiliados, todos aquellos que tienen una vida nómada de alguna manera.
En esta comisión, por ejemplo, se encuentran los circos y las ferias, es decir, todos aquellos que no disponen de una residencia fija. Para aquella persona que está desarraigada de su entorno, de su comunidad o de su cultura, la fe puede quedar a la intemperie y por tanto es necesario arroparles para que conserven su fe. Y no solo eso, sino que además la practiquen y la difundan, añade el prelado. El director de los Museos Vaticanos, Antonio Palucci, presentó el pasado jueves 16 de octubre en la oficina de prensa de la Santa Sede el Congreso Internacional La Capilla Sistina 20 años después, Nueva Respiración, Nueva Luz, que ha tenido lugar del 30 al 31 de octubre. El congreso ha coincidido con el 20º aniversario de la inauguración de la Capilla Sistina por San Juan Pablo II, tras la restauración de los frescos de Miguel Ángel, a cargo de los expertos Fabrizio Mancinelli y Gianluigi Colalucci, y también con la conmemoración de los 450 años de la muerte de su autor. Durante el Congreso se ha informado sobre el nuevo sistema de climatización e iluminación de la Sistina, puesto a punto en los 3 últimos años y necesario, como explicó Palucci, por el gran flujo de visitantes al que está sometida, más de 6 millones anuales y a veces hasta 20.000 personas al día. El Papa Francisco ha inaugurado la plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias y descubierto un busto en bronce en homenaje a Benedicto XVI. El Santo Padre ha calificado a su predecesor como un gran papa, grande por su importante contribución a la teología, grande por su amor a la Iglesia y a los seres humanos, grande por su virtud y su religiosidad. El Papa Francisco ha asegurado, mientras caía el velo del busto en la sede de la Pontificia Academia de las Ciencias, que una emoción y una alegría que le invadían el alma. El busto de Benedicto XVI recuerda también el espíritu de sus enseñanzas, de sus ejemplos, de sus obras, de su devoción hacia la Iglesia, de su actual vida monástica. Este espíritu, antes que desmoronarse por el paso del tiempo, aparecerá de generación en generación cada vez más grande y potente. Benedicto XVI es un gran papa. La Santa Sede ha reconocido oficialmente a SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, como una asociación internacional de fieles mediante la aprobación de sus estatutos canónicos. En la emocionante ceremonia, como describió Gustavo Andújar, presidente de SIGNIS, en la sede del Pontificio Consejo para los Laicos, participaron entre otros el cardenal Stanislao Rielco, presidente del Pontificio Consejo, y Monseñor Claudio María Celli, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Queridos hermanos y hermanas, en otras ocasiones hablamos de la naturaleza espiritual de la Iglesia como cuerpo de Cristo edificado por el Espíritu Santo. Hoy nos centramos en lo que pensamos habitualmente, en lo que se ve, es decir, sus estructuras, como la parroquia, las organizaciones, las personas que normalmente la guían. Pero esto no se limita a los obispos o a los clérigos, sino que comprende a todas las personas bautizadas que creen, esperan y aman, haciendo el bien en el nombre de Jesús, acercándolo así a la vida de los hermanos. Por eso, lo visible y lo invisible de la Iglesia no se oponen, sino que se integran en la única Iglesia. Esto es un reflejo del misterio de la persona de Cristo, en la que su naturaleza divina es inseparable de su naturaleza humana, que se pone enteramente al servicio del plan divino de llevar a todos la redención y la salvación. También la Iglesia, a través de su realidad visible, como los sacramentos, el testimonio y el anuncio, está llamada a hacerse cercana a cada persona, comenzando por los más pobres, los que sufren o los marginados, para que todos sientan la mirada compasiva y misericordiosa de Jesús. Quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos orando en este momento.
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos por intercesión de la Virgen María que comprendamos cómo, a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos ha hecho instrumentos de su gracia y signo visible de su amor para toda la humanidad. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también los distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Le han informado Sonia Moset e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.